Lo habrán escuchado un montón de veces, pero es verdad. Entonces, que cada uno de ustedes pueda encontrarse en este recorrido, en estas estaciones de nuestra vida, es muy valioso, tanto para saber qué me falta recorrer o para ver el camino recorrido y ver lo que hice con él. Me encanta esto que dice en el libro del alquimista: un camino empieza siempre con la suerte del principiante, pero termina con la prueba del conquistador. Nuestra historia de vida hoy la vamos a empezar desde que nacimos. ¿Podemos ir más atrás? Sí. Podemos ir a la panza, podemos ir a los ancestros, podemos ir a la historia de nuestros ancestros, los que hacemos bio o constelaciones lo sabemos. Pero hoy, en este recorrido de nuestra vida, nos vamos a basar desde que nacemos. Y el viaje de nuestra vida empieza de 0 a 7 años. Está dividido, quiero que lo empiecen a ver ahora, a visualizar los ciclos, los momentos, los años transitados. De 0 a 7 años nosotros empezamos a tener conexión con el afuera. Desde que nacemos nos conectamos con afuera. ¿Y con quién nos conectamos primero? Los que tuvimos la suerte, con mamá. Entonces, de 0 a 7 años nos conectamos con mamá. Si mamá no estuviera, nos conectamos con quien nos representa la figura materna para nosotros. El momento en el que naciste es muy importante. La manera en la que naciste es muy importante. ¿Qué pasaba esos días en tu familia cuando naciste? Y las que somos mamás vamos a ir directamente a nuestros hijos. ¿Qué pasaba cuando nació mi primer hijo? Y el segundo, y en mi caso el tercero. ¿Qué estaba pasando adentro mío? Porque mi mundo emocional como mamá impacta directamente en el mundo emocional de mis hijos de 0 a 7 años, así como impactó el mundo emocional de mi madre en mí de 0 a 7 años. Así que el viaje comienza cuando nacemos. Vieron que hay gente que se dice que hay gente que nace con estrella y hay otra gente que nace estrellada, ¿no? Bueno, a medida que vayamos escuchando los hitos de mi vida va a parecer que nací estrellada, pero no, les aseguro que esto tiene un final feliz. También en el libro del alquimista dice que Dios escribió en el mundo el camino para que cada hombre lo siga, pero que cada uno de nosotros debe descubrir ese camino. Y nuestros hitos de vida, nuestras historias de vida nos ayudan a descubrir ese camino. Yo soy la primera hija de un matrimonio súper joven. Nací 7 mesina, como muchos de nosotros, pero hace 50 años nacer 7 mesina era complicado, ¿no? Así que nací 7 mesina, con raquitismo y no sé qué más, anemia, no sé, tenía de todo. Así que el pronóstico por aquel tiempo era terrible. El estrellado. Al estrellato ahí no me fui. El primer título, el primer diagnóstico. Esta chica no pasa de mañana, ¿no? Y ahí empezó. Y ahí ¿qué nos pasa como mamás cuando nos dicen, no, mira, no sé? Ahí ya empezamos con el mundo emocional dado vuelta, ¿no? Imagínense, de 0 a 7 años vivimos el mundo emocional de mamá, ¿sí? Entonces, ahí ya empezó como esta historia, ¿no? Como este viaje de nuestra vida, en el caso la mía, con el mundo emocional de mamá que se derribaba apenas había parido la pobre. Y ahí empezó toda una cuestión, ¿no? De vida, de ir marcando quién era esta nena que al final sobrevivió, que esperaban que sea nene, pero al final fue nena, y las fueron como sobreprotegiendo, y las fueron como... Bueno, lo que pasa cuando nos pasan esas cosas con nuestros hijos, ¿no? Y ahí uno va obteniendo como los primeros títulos. Ay, pobrecita. ¿No? Ay, la que es débil. Ay, la que es frágil. Cuidado que no la agarres que... ¿no? Y empezamos con toda esta cuestión que al final son los miedos de nosotros. Fue transcurriendo la infancia y por supuesto empezaron a ocurrir otras cosas. Las palabras, yo siempre digo, tienen mucho poder. Y pobrecita, no, ella es débil, no, ella es frágil. Crecí pensando que me iba a romper.
Y cada vez que me pasaba algo, yo lo vivía, pero súper intenso, porque pensaba que cualquier cosa que me pasara me iba a romper. ¿Sí? Entonces ahí es en donde estas palabras que tienen poder y que se vuelven emoción, uno empieza a adquirir estos títulos. También me crié en un hogar disfuncional. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es criarse en un hogar disfuncional. Yo me crié en un hogar en donde papá no estaba nunca porque viajaba y mamá cada vez que papá se iba se ponía triste, se emborrachaba y se quería suicidar. Entonces yo me acuerdo que tenía 5 años y mi propósito en ese momento era que mamá no se suicide mientras papá no estaba. Entonces era todo la frágil, la débil, la pobrecita, al final maternizando a su madre para que no se quite la vida mientras papá no estaba. Así que no salía a jugar con mis amigas, no disfrutaba de estar en la escuela, los estigmas, las cosas las semillas que se nos siembran en el alma de chiquitos, ¿no? De chiquitos yo digo, todos los niños son vasos vacíos. Nosotros los padres somos los que vamos llenando el vaso. Hacemos lo mejor que podemos siempre, porque lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde... Yo siempre digo, yo fui mamá a los 18 años y era un inconsciente. No tenía ni un miedo. Era, pero... me salió bien. Pero, ¿vieron? Cuando vamos, este miedo, el miedo que se caiga, qué sé yo. Bueno, y en este momento de mi vida, la soledad, de 0 a 7 años era la soledad. Papá no estaba, mamá, toda esta historia, con este panorama. Los primeros títulos de mi vida no fueron muy buenos, que digamos, muy alentadores para mí. Pero me acuerdo que desde chiquita tenía esta cosa de... quería estar sola, pero siempre estaba rodeada de gente. Tenía esta cosa de este magnetismo, ¿no? La gente, los niños, qué sé yo, y siempre... Entonces me daba cuenta de que algo de especial debería haber en mí para que con todo ese panorama que estaba viviendo, algo especial había. Y siempre algo buscaba. Por ahí me escapaba al mundo de la fantasía a buscarlo, pero sabía que algo bueno había en mí. Y es esto, me preguntaba cuando era chica, si todas las palabras que estoy escuchando, si alguien se da cuenta de que todas esas cosas son semillas. Era chiquita y me daba cuenta, ¿qué está haciendo esta palabra en mí? Que sos una inútil, que pobrecita, que sos... Mi papá me decía mediocre. La palabra mediocre me acompañó durante toda mi infancia. Entonces uno se va, vos vas creciendo y vas creyendo lo que te van diciendo. Por eso es tan importante entender que nuestros niños son vasos vacíos. Y que nosotros también lo fuimos en un momento. Por eso tampoco podemos decir soy culpable. Pero una vez que me despierto, sí tengo la fuerza, la responsabilidad, el valor y la voluntad de cambiar la historia. Para este entonces, mi observador hacia el mundo era igual. Es lo que me tocó. Y bueno, una va creciendo, ¿no? Se va rindiendo a la cuestión y va creciendo, va dejando que la inercia la lleve y los años van pasando y papá seguía ausente y mamá seguía también ausente. Desde lo que pudo, desde cada uno, desde lo que pudo en su momento. Pero la ausencia estaba ahí, la soledad estaba ahí y las semillas estaban germinando. Estaban germinando. Entonces entender que cada una de esas semillas tienen un impacto en nosotros es fundamental. Esta sensación que yo tenía de que algo pasaba, de que yo era especial. Lamentablemente no van a poder escucharlo porque mi audio no anda, pero esta es una canción que me regaló mi papá cuando tenía 11 años y ahí me di cuenta de que sí había algo especial en mí. De 7 a 14 años la conexión con nosotros es nuestro mundo emocional, conecta con el mundo emocional de papá. Entonces entender que ese hombre que nunca estaba, que estaba ausente, que me dañaba tanto su ausencia, estaba
con sus ojos puestos en mí, fue sanador. Ese fue uno de mis primeros despertares. Tenía creo que 12 años, no me acuerdo bien. Pero ahí estaba él regalando una canción en medio de una crisis en donde parecía que todo iba a terminar. Y al final el hombre que había creado vacío en mí me estaba ayudando a restaurar. Ese es el concepto también de la restauración. Es una pena que me lo puedan escuchar porque es una canción hermosa. Para entonces, los debes y los deberías ya estaban súper instalados. Cuando uno está en la adolescencia, como que ya te dice, bueno, vos tenés que hacer esto, tu vida es así, y yo como era una nena tan obediente, me creí todo. Entonces empecé a construir esa adulta que tenía que empezar a hacer. De 7 a 14, de 0 a 7 la conexión con mamá, de 7 a 14 la conexión con papá, de 14 a 21 uno empieza a crear la conexión con el mundo. Empieza a entender la dinámica del mundo con uno. Y bueno, ese momento, los que ya pasaron por la adolescencia, que somos 2 o 3 nomás, los demás creo que están ahí. Los que están entrando en la adolescencia ahora sepan que de 14 a 21 años es el momento en donde yo puedo crear mi verdadera identidad, mi patrón mental, mi paradigma, mi manera de ver el mundo. Que si bien yo ya nazco con un código, con una manera de ver el mundo y lo voy creando en los primeros años de vida, en el momento de la adolescencia es en donde yo construyo al adulto. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Hoy yo tengo un hijo adolescente en casa. ¡Qué difícil! Porque es el momento de mayor crisis en el ser humano. ¿Quién soy? Encima que no sé quién soy, me tengo que construir al adulto que voy a ser. Como yo era una nena obediente, construí el adulto que me decían que tenía que ser. Entonces mi adolescencia duró un suspiro, porque conocí al padre de mis hijos a los 15 años, me casé a los 17 y listo. Fin de la historia. Así que no nos vamos a detener en la adolescencia porque fue y ya está. Y se terminó. Ahí me convertí en lo que me decían que tenía que ser. La esposa fiel, la madre ejemplar, el ama de casa que ni se me ocurría no armar la cama. Pero ni se me ocurría. Siempre estaba todo perfecto. Mi ex esposo era chofer de transporte, siempre tenía todas las camisitas, todo siempre. Mis hijos estaban metidos en composé todo el tiempo. A la nena no se le salía un pelito del costado, pero ni por casualidad. Porque había creído en construir este personaje, ¿no? No importa la crisis no importa. Todo lo que te pasa adentro, toda la crisis que tenés, todas las dudas que tenés, todos los miedos que tenés, todos los frágiles que te sentís. Porque recuerden que fueron los primeros títulos. Entonces, construir este quien debo o quien debería ser, al final terminó siendo, para las biodecodificadoras o las consteladoras que están acá, un mandato. Que por supuesto venía de la abuela, de la bisabuela, de la no sé qué, hasta que llegó a mí la esposa perfecta. La más infeliz del mundo. ¿Sí o no? ¿Cuántas pasaron por ahí? La más infeliz. Porque también me habían dicho que si yo no era lo suficientemente perfecta, y esto me lo dijeron en serio, si yo no era lo suficientemente perfecta y mi esposo quería ir afuera a buscar otra perfecta, yo me lo tenía que aguantar. Claro, ¿viste? Pero en ese momento yo no decía nomás, yo decía, bueno, ¿no? ¿Y cuántas veces? Porque también es generacional, ¿cuántas nos callamos esto? Porque nos enseñaron, porque nos dijeron que tenía que ser así, que el esposo, bueno, él, y vos llegabas y lo primero que hacías, díganme si no, el platito con la comidita, ¿no? Todo perfectito, la mesa perfecta, el Señor llegaba, se a comer. Era un mandato. Hoy, gracias a Dios, no, el hombre cocina, lava los platos, ayuda en la crianza de los hijos, ¿no? La nueva generación rompió
Pero para nosotras, para las que de mi generación y las anteriores también, era toda una cuestión. Entonces, en medio de todo esto, con un mundo emocional hecho trizas, con todos estos títulos que uno obtiene cuando es chica, y bueno, te la vas aguantando. Te la vas aguantando una, te la vas aguantando dos. Les conté, a los 17 años, la señora tenía el certificado de matrimonio. Al tercer día de casada me estaba poniendo hielo y tragando sangre. Al tercer día de casada, duró 22 años de matrimonio. ¿Para qué les voy a contar? No hace falta. Pero fue un matrimonio que estaba estigmatizado por las palabras de mi madre. Yo le era muy leal a ella. Entonces no me daba cuenta, no estaba despierta, no entendía, no me daba cuenta, pensaba que el amor era así. Había crecido, como les dije, en un hogar disfuncional. Mamá psicópata integrada, alcohólica, papá ausente, narcisista. Para mí el amor era así. No conocía otro tipo de amor. Nacieron mis hijos. Las razones para seguir adelante, ¿o no? ¿Cuántas mamás hay acá? ¿O no? Que siempre encontramos la razón ahí. Pobres pibes, porque al final nos terminamos cargando con algo que ellos no tienen nada que ver. No, yo seguí por vos, le decimos. No, ese peso no es de ellos, es nuestro. Cuando te despertás te empezás a dar cuenta de todo el peso que pusiste en ellos, decís no. No te alcanzan las palabras para pedirles perdón. Pero en ese momento es todo lo que podés hacer. Yo era todo lo que podía hacer porque no conocía otra cosa. Así que los siguientes títulos fueron resistir, resistir, resistir y resistir. Y en el resistir encontrar la manera de seguir avanzando, de seguir viviendo, de criar a mis hijos, de darles lo mejor que podía, de darles el amor que yo no conocía. Yo conocí el amor con la maternidad, porque imagínense que en la infancia no le podemos decir amor, pero era la manera de amar de mis padres. Y después no le podemos decir amor, pero era la manera de amar de quien hoy para mí es mi gran maestro, mi ex esposo. Para mí ese hombre fue mi maestro durante 22 años. Ya lo vamos a ver más adelante. Obviamente desarrollé enfermedades, obviamente, un montón. Y vinieron un montón de cosas, ¿sí? Vinieron más hielo, más tragar sangre, más un montón de cosas. Y no hace falta que les diga que los golpes no son solamente físicos, ¿no? También están los golpes al alma, también están los emocionales, también están las palabras que siguen marcando, también están los silencios, también está tragarte las palabras, y también está el berrinche. Yo era de hacer mucho berrinche. Era la manera que encontraba de revelarme, de decir esto yo no lo quiero. Entonces me quejaba y hacía berrinche, pero no conseguía nada. Muchos años después me di cuenta que en un momento en donde hice terapia, me di cuenta de que mi esposo tenía la misma patología que mi madre. Manjar para las que hacen biodescodificación. Entonces, claro, venía con toda esta manera de ver el mundo y repito patrones y todo lo demás. Entonces despertarse cada vez era más difícil, estaba cada vez más susto. ¿No? ¿Cuándo se va a despertar esta mujer? Por suerte, gracias a Dios, tuve siempre un espíritu guerrero. Por tiempos me rendía, pero cuando lograba tomar fuerza plantaba armas de nuevo. Y dale, y la guerreaba, y me rebelaba contra la situación. Ese tiempo fue un horno de fuego para mí. Fue wow. Fue como, por eso digo que mi ex esposo fue mi gran maestro. Porque él me enseñó de valores. Él me enseñó de lo que era mi propio valor personal.
Él me enseñó lo que era mirarte, Marce. Mirate al espejo. Te estás quemando. Y no hay nadie que te saque de ahí, solamente vos. Y ahí empezaron los nuevos títulos. 22 años después, más de novia, 24, me empecé a despertar. Hace unos días, alguien a quien amo, mi nuera, me preguntó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que te despertó? ¿Cuál fue el clic? Porque todos tenemos un de repente, ¿no? Bueno, y yo tengo bien claro cuál fue uno de mis de repente, pero esa pregunta que ella me hizo me llevó de nuevo a revisarme otra vez. Otra vez, vamos adentro y vamos a seguir observando. Vamos a buscar más. Y encontré un montón de repentes. ¿Por qué? Porque los de repente existen. Las señales, los golpes, los cachetazos. Pero no siempre te despiertan. O te despertás y decís, ¿para qué me voy a despertar? Déjame un ratito más, quiero seguir durmiendo. Porque despertar, si ves toda esa realidad que te rodea, mejor dormir un ratito más, ¿no? Y eso, ¿viste? Te va llevando. Bueno, duermo otro rato, me despierta otra cosa, duermo otra vez, me despierto otra cosa, sigo durmiendo. Y ahí aparecieron los nuevos títulos. Si te separás, fracasás. Ojo. ¿Qué va a pasar con tus hijos? No vas a poder sola. ¿Qué vas a hacer? Bla, 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 bla. Y yo, como yo ya les dije, soy una nena obediente, me los... Sí, acá, diploma allá. Entonces, claro, cuando llegó el divorcio, llegó el fracaso. ¿Qué voy a hacer ahora? Chao, se me terminó la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con el hombre que ya no está? Al que de verdad amaba. Yo me casé, amaba a ese hombre. Lo amaba, pero además lo conocí muy chiquita, entonces fue mi primer todo. Mi primer beso, mi primer carta de amor, mi primer cita, mi primer todo. Entonces yo decía, se me termina la vida. Se terminó. Y ahí fue donde empecé a entender. Y ahí fue donde me pasaron un montón de cosas. No voy a contarles todo lo que pasó dentro del matrimonio, porque está mi hijo presente. Pero pueden imaginarse la cantidad de abusos que se le ocurran. Ahí fue donde conocí el poder de la resiliencia. En esta etapa de mi vida, en esta estación, la cuarta estación. Aprender a ver la realidad. Que las cosas son como son. Y que mi observador es el que juzga. Bien, mal. Bueno, malo. Terrible, no terrible. Lo acepto, no lo acepto. Pero cuando te empezás a despertar y empezás a reconocer ese valor que habita en vos, es recién ahí cuando empezás a conocer entonces, ¿qué es el amor? Les conté recién, para mí el amor era la ausencia, la soledad, las palabras que te dañaban, el alma fragmentada, el abuso, el engaño. Este despertar fue para mí entonces preguntarme, ¿y entonces qué? Entonces, ¿cómo es? Porque yo empecé a ver, cuando me desperté, empecé a ver que el amor era otra cosa, que no era nada parecido a lo que yo estaba viviendo hasta entonces. Pero que si yo no construía ese amor dentro de mí, ¿vieron el amor a tu prójimo como a ti mismo? Si vos me preguntabas quién era la persona más importante de tu vida, yo decía, mis hijos, obvio. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quién es la persona más importante de tu vida? ¿Qué me dicen? Bien. ¿Vieron? Hoy es como más fácil, hoy está como más, la conciencia está más abierta. Podemos darnos cuenta de que primero yo no soy egoísta. Podemos darnos cuenta de que yo necesito construir ese amor en mí para poder después amar con un amor sano al otro. Pero hasta entonces el amor para mí era un montón de preguntas que no tenía ninguna respuesta. No me hables de amor, era lo primero que te decía. Y ahí me desperté. La quinta estación es esa de, ahora sí, despertate y no vale volverse a dormir. No vale volver a dormir. Despertate.
Y cuando desperté, esta frase a mí me impactó. Quien mira afuera sueña, porque el que mira afuera idealiza. ¿Cuántas veces necesitamos idealizar lo que estamos viviendo para poder seguir adelante? ¿Cuántas veces decimos, no, pero bueno, ¿no? Pobre. Y seguimos. Y después viene la otra piña y no, pero bueno, es que está estresado. ¿No? Entonces soñamos, porque estamos todo el tiempo mirando afuera y no somos capaces de mirar adentro nuestro, porque no queremos despertarnos, porque despertarnos nos da fiaca, porque despertarnos es un esfuerzo, porque despertarnos es tomar conciencia, mirar nuestra realidad y mirar que yo también soy responsable de esa realidad que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no me moví, porque me acomodé, porque salté de la sartén al fuego y me quedé ahí, total. Entonces, este despertar sucede solamente cuando yo tengo la valentía de mirar adentro. Con todo lo feo que pueda encontrar adentro. Con barro y todo, por no decir otra palabra, ¿no? Porque muchas veces, cuando venimos, que aguantamos, que masticamos bronca, que nos callamos, que no contamos, que lo ponemos en el pedestal, porque total, ¿cuántas cosas guardamos adentro? ¿Cómo está nuestro interior? Yo cuando me empecé a despertar y empecé a mirar adentro, traeme un Valium, por favor. No quiero ver lo que tengo adentro, porque lo que yo tenía adentro no era lindo. No era nada lindo. Lo primero que me pasó cuando me desperté fue perderme, porque como no conocía el camino a casa, una se pierde, ¿no? En el medio de la crisis, en la noche oscura del alma, cuando te atrapa la niebla, te perdés. Y si no conoces tu propia voz interior, esa, la de la resiliencia, la del amor propio, la del valor personal, te perdiste. Pero como les conté hace un rato, hubo una etapa en donde yo entendía y podía reconocer que había algo especial dentro mío. Y esa voz en aquel momento me acompañó, la voz de mi alma, la voz de mi corazón. Y ese fue el momento en donde, perdida en medio de la niebla, de repente escuché una voz conocida. Y más o menos estaba siempre para la misma dirección. Y empecé a dejarme llevar por esa voz. Empecé a caminar para donde yo escuchaba que estaba. Adivinen para dónde era. Para adentro. Y ahí fue donde, en esta estación de despertar, me di cuenta de que algo había en mí, no era mentira, no era una ilusión. Eso que había pensado cuando era niña, esa fuerza que tenía para cuidar a mamá, para todo lo que pasaba, mis hermanos, todo lo que vivía en ese momento, había una razón, y era que era una verdadera. Y yo estoy segura de que todos tenemos esa fuerza dentro. Él también. Ahí está, no se quiere ir. Déjalo. Quiere estar acá. Ahí es cuando nos damos cuenta que somos valiosos, porque hay hombres acá también. Ahí es cuando nos damos cuenta de que tenemos un montón de herramientas para desarrollar y para levantarnos de donde estamos. Pero también ahí nos damos cuenta, bien despiertas, que estamos en el fondo del pozo. Y que para poder ser valiosas, resilientes, empoderarnos, permanecer despiertas y ser la protagonista de nuestra vida, yo tengo que permanecer este tiempo sanando, escuchándome, encontrándome conmigo, empezarme a conocer. Porque cuando vivimos por inercia, cuando vivimos porque, bueno, si la crisis va para allá y nosotros vamos para allá, no nos conocemos. No sabemos cuáles son las capacidades que tenemos. Acordarse de lo que uno era también. Acordarse de lo que uno era. Hay una etapa en la revisión de vida en donde me encanta llevarlos a pensar, vamos a buscar a la niña, al niño, allá.
No vamos a hacer el juego del mundo interior ahora, pero vamos a, si tuvieses que ir en el recuerdo a buscar a tu niña, a tu niño, ¿a qué edad irías? Dos o tres que me digan, ¿en qué edad se ven? Desde chiquito, desde los 5 años. ¿Desde los 5? ¿Quién más? ¿Alguien que se acuerde? 6. De muy chica. Y la pregunta es, ¿qué estaban haciendo? Volviendo de Europa. Bien. Muy difícil. ¿Estabas contenta entonces? No. Ok. Me gusta mucho hablar. El 3 meses aprendí castellano. Ahí sí, yo feliz. Bien. Y cuando te acordás qué estabas haciendo a esa edad, ahora te digo, ¿qué sentías? ¿Cómo te sentías? Ese es el poder que habita en vos. Y ahí es donde podemos encontrarnos con esto, lo que éramos, quienes éramos. Pero a veces no funciona, ¿eh? A veces llevo a alguien a ese momento y lo que ven es, si me llevas a mí, no te va a gustar lo que te cuento. En ese ejercicio, si yo voy a buscar a mi niña interior, no estaba buena. Pero después, revisando aquellos momentos en donde no me acordaba cosas lindas, no me pasaban cosas lindas, no sentía cosas lindas, encontré ese poder restaurador que tiene el alma. Y lo encontré de adulta, pero qué lindo haberlo encontrado, porque es lo que hoy me tiene acá, es lo que sé que me va a seguir impulsando, es lo que sé que me va a llevar al lugar donde quiero estar, porque eso lo tenemos todos. El poder resiliente y restaurador lo tenemos todos, todos los que estamos dispuestos a mirar adentro y despertar. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Me costó muchísimo descubrir qué era la eternidad. Cuando me preguntan cuál fue mi bisagra, mi gran clic, fue darme cuenta de que había algo o alguien superior a mí. Y que yo podía valer